puto capitalismo lleva a la sociedad occidental a la destrucción, mientras los ciudadanos comparten memes y se van a la playa. Ya es hora de que alguien acabe con el mito capitalista. Venga. No entiendes ni los conceptos más básicos de la economía, y sin embargo, no dejas de criticar al capitalismo. Parece que las discusiones anteriores sobre el funcionamiento del cerebro humano no tuvieron ningún efecto en ti. Déjate de condescendencia y explícamelo, venga. Las teorías económicas del pasado se basan en las leyes de la naturaleza del siglo XVIII. Cuando Adam Smith fundó las bases de la teoría económica capitalista, las leyes físicas de moda eran las teorías del movimiento de Newton. Como eso de que un cuerpo en movimiento permanece en movimiento a menos que sea interrumpido, o como que toda acción produce una reacción similar y opuesta. Correcto. Los economistas de la época utilizaron dichas metáforas para diseñar el sistema económico. Ideas como que la oferta estimula a la demanda que estimula la oferta que estimula la demanda, a menos que sea interrumpida. O que una acción en el lado de la oferta produce una reacción similar y opuesta en el lado de la demanda. Esas ideas forman la base de la economía actual. Todas las teorías económicas del siglo XIX apestan a Newton. A ver si lo adivino. La economía no tiene nada que ver con las leyes de Newton. Exacto. La economía tiene más que ver con las leyes de la conservación de la energía. Como que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y se transforma, pero solo en una dirección. De caliente a fría, de condensada a dispersa, de disponible a no disponible, para que luego me llames ignorante. En 1984, Robert Solow recibió el Premio Nobel de Economía al descubrir que, hasta aquel entonces, los economistas no podían explicar el origen del 86% de la productividad. Qué vergüenza, ¿no? Un economista que no sea capaz de explicar la productividad es como un físico que no puede explicar la gravedad. Exacto. Allí, 200 años después de Adam Smith, y 150 años después de Karl Marx, los economistas descubrieron el equivalente económico a la gravedad. Este principio se llama la eficiencia agregada. La eficiencia agregada es el ratio entre la energía potencial total y la energía que finalmente acaba en un producto o servicio. A mayor eficiencia agregada, menor es la energía desperdiciada y mayor la productividad. ¡Me aburro! Intentaré explicártelo como si tuvieses 10 años. Pero deberías leer este libro, para que comprendas las revoluciones económicas. ¿En serio me vas a hacer leerme este ladrillo? No tienes ni los conocimientos más básicos sobre economía. Necesitas ese libro, y te va a gustar. Ya veremos. Como te decía, la eficiencia agregada es un fenómeno que ocurre en la naturaleza. Cuando un león se come una gacela, se observa este fenómeno. El león gasta energía persiguiendo a la gacela, en matarla y en comérsela. El león no se come la gacela entera, y su aparato digestivo no aprovecha todo lo que come. Al final, el león se lleva solo el 20% de toda la energía que había en la gacela. El resto es energía perdida en el intercambio. Eso es la eficiencia agregada. Bien explicado. ¿Tan difícil era? La eficiencia agregada funciona igual en los humanos. En la época de los cazadores-recolectores, una persona va al bosque, e invierte 1000 calorías buscando comida, para traer 1200 calorías a su tribu. Una eficiencia agregada del 20% mantenía a los humanos en equilibrio. Pero se engancharon al trigo, como tú dices. Exacto. Al comenzar a plantar trigo, los primeros agricultores empleaban 1200 calorías sembrando, para recoger 5000 calorías. El trigo disparó la eficiencia agregada, y las sociedades humanas empezaron a crecer, la consciencia humana cambió y el ser humano evolucionó. Ya, de ser nómadas pasaron a vivir en aldeas, de cazar y recolectar, de labrar la tierra, todo esto. Correcto. Pues bien, las revoluciones económicas se producen por la simbiosis entre las comunicaciones y la energía. Cuando una revolución en las comunicaciones coincide con una revolución en la obtención de energía, se crea una nueva infraestructura donde realizar la actividad económica, y un cambio de consciencia en los humanos. Este libro me encanta, ¿eh? No es lo que yo me esperaba. La primera revolución económica se produjo por la sinergia entre la invención de la escritura y la capacidad de manejar el agua. Las sociedades hidráulicas forjaron una infraestructura económica que produjo un aumento en la eficiencia agregada, y un cambio de paradigma en la sociedad.
De una consciencia mitológica se pasó a una consciencia teológica. Se crearon los primeros imperios. El teísmo que vimos anteriormente. Correcto. Dicha revolución cambió la forma que tenían los humanos de verse a sí mismos, su percepción espacio-temporal. Cambió la forma de ver a otros individuos, y cambió la forma de ver el mundo. Ya veo, pero esas civilizaciones cayeron por su propio peso, y lo peor, el ser humano pasó siglos en la oscuridad. Correcto. Hasta el siglo XV, cuando la imprenta revolucionó las comunicaciones, y los molinos de agua y viento mejoraron la capacidad de obtener energía. En aquel entonces se produjo otro aumento de la eficiencia agregada, que produjo una nueva infraestructura económica. Esta revolución económica trajo una nueva forma de ver al ser humano. De ser leales por motivos religiosos, pasaron a una lealtad nacional. Este fue el paso de la consciencia teológica a la consciencia ideológica. Es la época del Imperio Español. Interesante. Llegados al siglo XIX, la primera revolución industrial vino de la mano del telégrafo, como revolución en las comunicaciones, y del carbón, en materia de energía. Al igual que anteriormente, estas tecnologías generaron una infraestructura nueva, que disparó la productividad y cambió la forma de los humanos de verse a sí mismos. Los humanos pasaron de vivir en una economía feudal, altamente centralizada, a una economía de mercado, donde la propiedad individual se tornó esencial. Cambió la empatía hacia otros humanos que no pertenecían a su construcción social, por ejemplo, hacia los esclavos. Se afianzó el sentimiento nacionalista. El mundo se interconectó por primera vez. Los humanos pasaron de tener una consciencia ideológica a tener una consciencia psicológica. Es la época del Imperio Británico. Se abolió la esclavitud, los trabajadores se organizaron. Eran buenos tiempos. El siguiente siglo trajo la segunda revolución industrial, en donde el teléfono revolucionó las comunicaciones, y el petróleo revolucionó la energía, y se volvió a disparar la eficiencia agregada. Una vez más, la eficiencia agregada aceleró el tiempo y contrajo el espacio. Los humanos pasaron a pensar y a relacionarse de una forma nueva. Los derechos laborales, el libre mercado o el movimiento feminista se beneficiaron de dicho cambio en la mentalidad humana. Los humanos pasaron de tener una consciencia psicológica a tener una consciencia teatral. La individualidad humana empezó a tomar la forma actual. Se afianzó el sentimiento humanista. Es la época de la globalización. Ya veo. Y eso nos trae al siglo XXI. No tan deprisa. Deberías leer este libro, para que comprendas cómo serán los próximos 50 años. Tienes suerte. Vas a poder ser testigo de la tercera revolución industrial. O de la extinción humana. Quizás. Pero supongamos que eso no ocurre. Para que la tercera revolución industrial ocurra, se necesita una revolución en las comunicaciones, la cual ya ocurrió a finales del siglo XX, con la llegada de Internet. Sin duda, este cambio de paradigma en las comunicaciones del mundo ha llevado, por sí misma, a un cambio en la consciencia del ser humano. Es el primer paso en la transición de consciencia teatral a la consciencia de biosfera. Eso es cierto, nadie duda que Internet ha supuesto una revolución. En materia de energía, la sinergia que va a producir el surgimiento de energías alternativas, en combinación con Internet, va a producir una nueva infraestructura, con su correspondiente crecimiento en la eficiencia agregada del sistema económico, y un cambio en la consciencia de los humanos. El sistema capitalista conseguirá de algún modo aprovecharse de la gente, al igual que hace ahora. Permíteme ilustrarte cuál es la diferencia entre la infraestructura económica del siglo XX y la del siglo XXI. Infraestructura maligna la que tenemos. La infraestructura económica actual no es maligna, es simplemente, irremediablemente vertical. Tanto el teléfono como el petróleo son tecnologías que requieren centralización. Tanto para producir un programa de televisión como para producir gasolina, los procesos son costosos y técnicamente complejos, por lo que habría sido imposible una economía horizontal, por la misma naturaleza de sus elementos. Y los capitalistas se aprovechan de ello. Con Internet la cosa cambia. Las comunicaciones ya no son verticales y centralizadas, son horizontales y distribuidas. La infraestructura es completamente diferente a la televisión.
La información ya no se genera en la cima de la pirámide, y se distribuye hacia abajo. Internet trae la idea de comunicaciones en red. Las comunicaciones distribuidas. La democratización de la información. Ese sí que ha sido un buen cambio. Venga, volvamos a la oficina. Deberías leer este libro, para que comprendas el futuro de la economía. Otro libro. ¿No deberíamos volver a la oficina ya? Si disfrutas criticando al capitalismo, lo mínimo que puedes hacer es tener unos conocimientos elementales sobre economía. Lo mismo que ocurrió con las comunicaciones, pasará con la energía. Cuando los humanos se decidan a realizar la transición energética que les toca, la infraestructura económica va a dejar de ser centralizada, para ser distribuida. La energía ya no se generará en la cima de la pirámide y luego se extenderá hacia abajo, sino que se producirá de manera distribuida, en millones de viviendas que recogen pequeñas cantidades de energía renovable, y luego se redistribuirá en red. Eso no va a pasar. Las élites lo van a acaparar todo y a fabricar una sociedad de vigilancia. Se van a adueñar de la red eléctrica y van a jodernos, como siempre. Como anticapitalista, debes hacerte una pregunta muy difícil. Debes decidir si quieres acabar con los ricos o acabar con los pobres. Si acabamos con los ricos, acabamos con los pobres. No es tan sencillo. Permíteme darte un ejemplo. En una economía de mercado del siglo XX, Disney tiene que editar y fabricar millones de DVDs, distribuirlos por todo el mundo y vendérselo a las tiendas, que a su vez se lo venderán a los espectadores. Es un proceso costoso y centralizado. Lo mismo ocurre con los combustibles fósiles. En cambio, en la economía de acceso del siglo XXI, Disney no quiere venderte su producto una sola vez. En su lugar, lo que hace es darte acceso a sus contenidos, a cambio de una suscripción anual. Los costes de Disney caen en picado, lo que hace que aumente su eficiencia agregada. Esto beneficia económicamente a Disney, que abandona un proceso costoso de producción, y beneficia al espectador, que tiene a su disposición, no solo los contenidos de Disney, sino los contenidos de millones de pequeños creativos alrededor del mundo creando contenido constante. Y es precisamente lo que pasará con la energía. La economía de mercado y la economía de acceso son infraestructuras diferentes, y la última es más conveniente, tanto para Disney, como para el espectador. Así, ¿qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores pueden competir directamente con Disney, algo impensable en el siglo XX. Una mejora de la infraestructura económica beneficia a cualquier teoría económica. Los trabajadores pasan a ser dueños de los medios de producción energéticos, el sueño comunista, y favorece al emprendedor, que ya no necesita invertir en la obtención de energía en un sistema centralizado. El sueño original del capitalismo. La libertad. Mejorar la infraestructura económica significa mejorar la eficiencia agregada y reducir el coste marginal. Al igual que en el siglo XXI puedes competir con Disney y crear tu propio contenido audiovisual, en el siglo XXII, mucha de la energía que se consuma en el mundo estará suministrada por pequeños productores con paneles solares. Sigo pensando que las élites se aprovecharán de los ciudadanos, como hasta ahora. En el siglo XX, el petróleo produjo un sistema fascista, un sistema comunista y un sistema capitalista. No te puedo decir cómo será la sociedad del mañana, pero te puedo decir cómo será el sistema económico que van a tener los humanos en el futuro. La economía de acceso es mucho más eficiente que la economía de mercado, y tarde o temprano, caerá por su propio peso. Entonces vamos a poder evitar el colapso energético del futuro. No es tan sencillo. Esta transición energética debería estar en marcha desde hace 20 años, porque los problemas del siglo XXI, como son la guerra económica, el desarrollo tecnológico, y el cambio climático, pueden desestabilizar los sistemas sociales y políticos del mundo, y acabar con el ser humano. Es posible que ya sea demasiado tarde. Joder.